Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Neurovoces, el podcast donde exploramos la neurodiversidad desde las historias, desafíos y realidades de quienes la viven. Yo soy Kiara Cruzado y el día de hoy me acompañan Giselle Cama, Celeste Rospide, Daniela Vera y Yelka Alonso. Hoy vamos a inaugurar este espacio para conversar sin estigmas, sin clichés y, sobre todo, sin un guión impuesto por los medios tradicionales. En este primer episodio vamos a responder 2 preguntas claves. ¿Qué entendemos por neurodivergencia y por qué los medios de comunicación influyen tanto en cómo la sociedad nos percibe? Pues la palabra neurodivergencia se refiere a las distintas maneras en que pueden funcionar nuestros cerebros. Incluye autismo, TDAH, dislexia, Tourette y muchas otras condiciones. No es una enfermedad ni un defecto, sino una forma diferente de procesar el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando los medios cuentan nuestra historia por nosotros? Estudios recientes, como los de Scaffold y su equipo, y Jones y otros autores, muestran que las representaciones de la neurodivergencia en televisión, cine o incluso redes sociales suelen caer en 2 polos: o genios excepcionales o personas incapaces y dependientes. Sin embargo, ambas son imágenes incompletas y profundamente dañinas, y es que cuando un discurso se repite lo suficiente, termina moldeando la opinión pública. Como señalan Hungerford y colegas, estos estereotipos alimentan prejuicios que afectan la educación, el empleo y la convivencia cotidiana. La realidad es mucho más amplia. Algunos de nosotros necesitamos apoyos, algunos no. Algunos usamos lenguaje literal y otros somos hiperverbales. Algunos evitamos estímulos y otros los buscamos. Pero nada de esto aparece de forma justa en las narrativas mediáticas. Pero en los últimos años, la historia ha comenzado a cambiar. Comunidades neurodivergentes en redes sociales se han organizado para hablar desde su propia voz. Investigadores como Gabarrón, en 2023, destacan cómo estos espacios pueden construir identidad, apoyo mutuo y conocimiento compartido. Y aquí entra Neurovoces. Este podcast nace para ofrecer otro espacio de representación. Uno donde escuchemos testimonios reales, expliquemos conceptos, desmontemos mitos y visibilicemos todo lo que los medios no muestran. Queremos que este espacio sea como una mesa redonda, íntima, honesta y diversa. Así es, Giselle. Y es por esto que el día de hoy les traemos a 2 increíbles personas expertas en el tema que vamos a entrevistar. Así que sin más, démosle pase, por favor. Bueno, aquí conmigo tenemos a nuestra primera invitada de la noche. Muchas gracias primero por estar acá con nosotras. Quisiera poder hacerle unas cuantas preguntas, pero antes vamos a presentarla. Ella es Cecilia Salazar, psicóloga especialista en DBT, terapia de dialecto conductual. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, Cecilia, primero, en su práctica diaria, ¿con qué frecuencia debe desmontar expectativas falsas creadas por el cine o la TV? ¿Y cómo observa que estos estereotipos mediáticos afectan la autoestima o la aceptación del diagnóstico a sus pacientes? Hola, ¿cómo estás, Giselle? Cuando en la televisión pasan películas, series, y el público ve trastornos neurodivergentes tales como el autismo, el TDAH, el TDA, el TLP, entre otras cosas, muchos pacientes llegan con ideas completamente que pueden ser irreales. Creen que si son autistas, por ejemplo, tienen que ser genios. Si tienen ansiedad, evento catastrófico, no pueden estudiar porque se dispersan. El TDAH también van a ser siempre desorganizados, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque estas ideas falsas nos afectan a la autoestima, nos afectan a poder aceptar un diagnóstico, y nos afectan a la aceptación del diagnóstico. No hay adherencia al tratamiento para poder tener una regulación. Claro. Nos afecta también en las relaciones familiares y nos afecta mucho más a poder buscar ayuda porque nos etiqueta. Sí, muchísimas gracias. Claro, tiene toda la razón. Ahora con la segunda pregunta es ¿por qué persiste en los medios la narrativa del savant, el genio socialmente torpe?
y cómo invisibiliza esto a la gran mayoría de personas neurodivergentes que requieren apoyos cotidianos reales. La mayoría, en el cine se prefiere mostrar excepciones, ¿no? No, en verdad, casi nunca es en la realidad. Claro. Lo vemos siempre en el Face, en el Instagram, en las redes. Entonces, la mayoría no son genios superdotados, sino son personas comunes como nosotros, con fortalezas y con dificultades. Entonces, el mostrar solo este genio borra y oculta casi toda la población neurodivergente que en verdad necesita el apoyo y que nosotros podemos, que ellos se etiquetan y se reprimen para poder solicitar por la misma etiqueta, que valga la redundancia, que tienen por el externo. Claro. Y ya pasando a la tercera pregunta, a menudo se representa a la persona neurodivergente como un ser puro o un eterno niño. ¿Cómo afecta esta desexualización y falta de malicia en la ficción a la autonomía de los adultos neurodivergentes en la vida real? Bueno, esta es una pregunta en verdad que es para analizar bastante, ¿no? Porque sí, se infantiliza a las personas neurodivergentes. ¿Y cómo afecta esto en su autonomía? En el momento de que ya estamos infantilizando al puro o eterno niño, no hay sexualidad, no hay interés romántico, son ingenuos, son incapaces de decidir, dependencia. Entonces es grave porque afecta directamente al derecho de tener pareja, al poder decidir, a pensar que no pueden tener intimidad, a su credibilidad de denunciar, por ejemplo, si tienen abusos físicos, sexuales, entre otros. Y la manera en que la familia los trata también repercute, porque es sobrecontroladora, muy controladora, sobreprotección, y hace que ellos no tengan la capacidad de independencia. Entonces, en sí esto hay que evaluarlo bastante porque dificulta mucho la parte de la autonomía, la dignidad y el desarrollo de que puedan ser adultos competentes. Claro, no se les ve como adultos en sí. Exacto. Claro. Muchas gracias. Ahora, para la cuarta pregunta, nos dicen: muchos personajes icónicos como Sheldon Cooper presentan rasgos claros, pero nunca son diagnosticados en pantalla. ¿Es esta codificación implícita beneficiosa para la normalización o es una forma de evitar la responsabilidad de una representación fidedigna? Bueno, en la parte de lo que normaliza, muestran rasgos neurodivergentes como algo cotidiano. Ya. Y evitar la responsabilidad es que no se compromete con una representación realista, ¿no? Porque no todos los neurodivergentes son como ellos. Científica y respetuosa también, porque todos son diferentes. Exacto, somos diferentes. Entonces ahí es bastante la empatía y la compasión también, y darnos cuenta que todos no somos iguales. No hay que como que generalizar este ámbito. Hay que generalizar, exacto. Claro. Ya por último, los medios suelen centrarse en el sufrimiento de los cuidadores o en las crisis, el meltdown. ¿Qué impacto tiene en la salud pública que la neurodivergencia se enmarque casi siempre como una tragedia y no como una variante humana neutral? Ok, te indico. Cuando los medios muestran solamente crisis, meltdown, violencia, sufrimiento, las personas creen que la neurodivergencia es un problema en sí y no es una condición de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por así decirlo. Entonces, analizar cómo todos estos medios, la salud pública, el acceso afecta, es necesario, porque las personas creen que al momento de pensar que es un problema, no tratan de ayudar. Entonces hay un relego, hay un rechazo. Claro. Y lo que se busca es quitar ese estigma social, ¿no? Y poder no tener una discriminación, tanto la discriminación laboral, poder tener mejores accesos a la salud, políticas públicas. Por ejemplo, tenemos también un CONADIS
que está en la parte pública, pero que no hay bastante estigma dentro de todo ello. Entonces se trata de que todo esto no sea como una tragedia, sino sea algo de parte de la aceptación de la hay familia. que ser más empáticos. Exacto. Sinceramente. Exacto. Nos falta esa empatía acá en el Perú. Ponernos en la posición de la otra persona, ¿no? Aparte que la vida no es así, va así, y nosotros siempre en el entorno tenemos a alguien que pueda tener un TDA, un TDAH, un autismo, algo, y a veces no lo reconocemos por fuera porque no es una discapacidad que sea física. Entonces hay que tener bastante empatía. Juzgamos, criticamos, etiquetamos sin saber. Bueno, señorita Cecilia, muchísimas gracias en serio por tomarse el tiempo de respondernos estas pequeñas preguntas. Al mismo tiempo, sus respuestas han sido muy interesantes y creo que nos van a ayudar bastante para este podcast. Y bueno, ahora sí, seguiremos con el podcast y nuevamente agradecerle y pasaremos ya con nuestra siguiente invitada. Gracias. Ok, gracias. Cuídate. Cuídense. Muy bien. Ahora que tenemos a nuestra segunda invitada de la noche, me gustaría comenzar haciendo unas preguntas, pero primero que nada vamos a presentarla. Ella es psicóloga, muy importante, que está en el rubro de todo lo que tiene que ver con lo empresarial, si mal no recuerdo, ¿cierto? Correcto, en reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección. Muy bien. Damas y caballeros, ella es Jimena Núñez. Y vamos a comenzar con la entrevista. Jimena, en tu práctica diaria, ¿con qué frecuencia sueles desmontar estas expectativas que se crean por la televisión, el cine, los medios? ¿Y cómo observas que estos estereotipos mediáticos suelen encasillar a ciertas personas con el diagnóstico que tienen? Considero que en sí se mantiene bastante encasillado todo lo que es el tema de las personas con neurodivergencia. No se conoce mucho más allá del estereotipo. Entonces, en los medios tampoco observo que se pueda haber representado algo más, digamos, más real en cuanto a las personas que presentan neurodivergencia, sino básicamente son los estereotipos constantes y no se tiene información nueva, por así decirlo. Ok. A menudo cuando se le representa a una persona con neurodivergencia como alguien puro o un eterno niño, ¿cómo les afecta a estas personas? Como esta falta de malicia en la ficción a la autonomía de los adultos neurodivergentes les afecta en la vida real. Considero que es muy... es un concepto muy cerrado, por así decirlo. No son niños y es... En sí, la neurodivergencia es bastante amplia. Entonces, encasillarlos como tal en un término tan, digamos, tan básico como eternos niños sin saber todo lo que conlleva, me parece que los, digamos, les afecta claramente de manera negativa porque los llaman o los clasifican como algo que no son y en realidad no tiene casi nada que ver con la neurodivergencia que puedan presentar ellos. Claro. Y para la siguiente pregunta quería decirte, así como algunos personajes que se ven en la media, como en programas de televisión o en el cine, hablando específicamente de Sheldon, que es una persona con autismo, normalmente se les representa con rasgos muy claros pero que nunca son diagnosticados en pantalla. ¿Es esta codificación implícita beneficiosa para la normalización o consideras que es una forma de evitar la responsabilidad de una representación fidedigna? Considero que nos puede ayudar quizás en cuanto a conocer algunas características en cuanto a las personas quizás con autismo, que es digamos, el concepto más desarrollado en la TV. Por ejemplo, también hay series en Netflix, por ejemplo, de un adolescente con autismo también, se llama Typical. Y sí, o sea, los representan con algunos síntomas característicos, pero considero que, bueno, en sí el autismo, por ejemplo, es un espectro. No hay manera exacta de poder,
diagnosticarlo como tal, pero sí, siempre y cuando quizás se pueda quizás representar de alguna forma. Un poco más, alguna manera más, ¿cómo decirlo? No tan específica o continua o constante, sino que se puede ir un poquito más allá. Sentiría que las personas podrían identificarse más o podrían reconocer algunos rasgos más o menos, digamos, menos conocidos. Ok. Suele también centrarse en el sufrimiento de los cuidadores o en las crisis que estos tienen. ¿Qué impacto ves que tenga en la salud pública que la neurodivergencia se enmarque casi siempre como una tragedia o no como una variante humana neutral? Más que nada en otro tipo de series, ¿no? Porque la que tú mencionas como que me parece que hace su intento de poder visualizar como este espectro que dices en el caso del autismo, pero en otras que de repente no lo dicen tanto, el tema de que el cuidador como que tenga que sufrir por el hecho de que la persona sea neurodivergente y tenga otras formas de ver como en la realidad, ¿crees que tenga algún tipo de impacto? En cuanto a la sociedad, sí. Considero que sí, pero no necesariamente siempre va a ser negativo. Sí, las personas neurodivergentes, el concepto en sí es que procesan la información de una manera diferente. Y se habla del TDAH, del autismo, de personas altamente sensibles o personas que, con habilidades altamente calificadas. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo negativo como tal, pero sí afecta en cuanto a la, digamos, el cargo que tiene el cuidador, sí va a afectar porque, digamos, no es una, ¿cómo decirlo? No es algo, digamos, típico, por así decirlo. Entonces, que hayan menos casos de neurodivergentes y estar al cuidado de estas personas neurodivergentes de las que quizás a veces no se tiene conocimiento de manera general y cómo los pueda tratar el mundo, y encima digamos, el cuidador tiene que también lidiar con ello. Entonces sería un poco negativo, sí, en cuanto a la sociedad, considero yo. Claro. Y ya para la última pregunta, dentro del podcast que estamos desarrollando, quería preguntarte, tú dentro de tu día a día en el área empresarial de la psicología, ¿ves muchos casos de esta diversidad en la neurodivergencia? ¿O cómo lo tratan ustedes? Como tal, no podría decirte si son casos específicos de neurodivergencia, pero sí comparten características. Considero yo que hay personas que les cuesta un poco tener la atención enfocada en un objeto, elemento, en una situación, pero al final sí, digamos, entienden toda la información que queremos que puedan ellos recibir y, o sea, la procesan de una manera diferente, nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a continuar con el podcast más adelante y muchísimas gracias en realidad por solventar todas estas preguntas. Seguiremos más adelante. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Neurovoces. Recordemos algo fundamental: la neurodiversidad no necesita corrección, necesita comprensión. Y juntos podemos construirla. Nos escuchamos en el próximo episodio.